Abrió una arista que tiene que ver con el lado político, tiene que ver con aportes a campañas y aportes que podrían tener algo ilegal a través de boletas falsificadas. Queremos aterrizar este tema, tratar de entenderlo mejor y entender estos términos como evasión, los impuestos, las boletas fraudulentas, este fraude al FUT, por ejemplo, y es por eso que está con nosotros en el estudio Jaime García, él es director de Derecho Tributario de la Universidad Andrés Bello. Jaime, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Tratemos aquí de ser lo más claros posible porque este es un tema complejo, lo entendemos. Cuando empieza el Servicio de Impuestos Internos se da cuenta que hay un problema con boletas y apunta a este grupo Penta, que es un grupo empresarial grande que maneja mucho dinero y que tiene participación en muchas empresas, y finalmente comprueba esto y le pasa a Fiscalía para que investigue. Se llamó fraude al FUT. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo juntamos esto? Fraude al FUT con el tema de las boletas que se pasan en forma fraudulenta al Servicio de Impuestos Internos. A ver, Beatriz, lo que sucede es lo siguiente. El Servicio de Impuestos Internos empieza a investigar, ¿no es cierto?, este fraude a través de devoluciones de impuestos, ¿ya?, de los denominados PPUA. Y como PPUA es... devoluciones de impuestos por pagos provisionales. Ya. Y como una arista de esta investigación, el Servicio de Impuestos Internos llega a la irregularidad, ¿no es cierto?, a ojos vistas del servicio, por supuesto, que se radicaría en el grupo, que se radica, más bien dicho, en el grupo Penta. Se trata, ¿no es cierto?, de, según la denuncia de impuestos internos, obviamente esto va a ser, está siendo objeto de una investigación y después, si esto llega a tribunales, ¿no es cierto?, los tribunales tendrán que determinar. Se trataría de utilizar facturas ideológicamente falsas, vale decir, facturas, boletas de honorario en este caso, que no dan cuenta de operaciones reales. Vale decir, según impuestos internos, las cónyuges, ¿no es cierto?, del señor Delan o del señor Lavín y otras personas, a pesar de no prestar servicios, aparecen, ¿no es cierto?, emitiendo boletas para rebajar las cargas tributarias. Porque evidentemente, mientras más gasto tú produces, la base imponible a la cual se le aplica la tasa se va achicando, ¿no es cierto? Y eso significa pagar menos impuestos. Esa es la posición del servicio, por supuesto. ¿Cómo se demuestra que estas esposas no estaban realmente contratadas para un trabajo, profesor? Es que, Verónica, la figura es al revés. Es impuestos internos el que tiene que demostrar que se trata de documentación ideológicamente falsa. Entonces el servicio tendrá que demostrar, y la Fiscalía, por supuesto, que estas personas no prestaban servicios en la realidad y que lo que había era documentación ideológicamente falsa. Eso, como dirían los abogados, es carga de la prueba del servicio. Ahora, hoy día la Fiscalía además lo está investigando porque pese a que tenía ciertos indicios, no sabía cómo entrarle, porque es cierto lo que dicen, es difícil demostrar esto, pero hay una persona que se acercó a la Fiscalía y que hizo la denuncia y habló todo esto, en fin. Yo quería preguntar, sobre esta investigación de la que usted nos explica, y bastante claro, surge esta arista que se llama como la arista política del caso Penta, que son las entregas de platas a campañas. ¿Por qué ahí podría haber un nexo fraudulento? Más allá de lo ético que podremos hablar, de que alguien le pide a una empresa que le done, más allá de eso que puede ser legal, como gasto reservado, ¿por qué hay una arista que está investigando la Fiscalía respecto a estos aportes a campañas políticas? Mira, la verdad es que a mí personalmente, en el estado de la investigación que uno conoce como tercero, a mí no me queda claro. O sea, yo puedo entender que el servicio fiscalice el tema, ¿no es cierto?, del grupo Penta. Ahora, en el tema de las campañas políticas hay todo un tratamiento reservado. Yo leía hoy día diversos políticos que dicen, mire, yo realmente no tengo idea quién me donó tales cantidades porque de acuerdo a la ley esto es reservado. Entonces, me cuesta entender ahí... Jaime, perdón, pero sí. Es que lo que se está cuestionando ahí no es la entrega de, claro, aportes reservados, sino la existencia también de boletas fraudulentas. No, es que ese es otro caso. Si hay documentos, ¿no es cierto?, ideológicamente falsos, boletas o facturas, claro, eventualmente, al igual que en el caso de Penta, eventualmente podría haber un delito tributario. Y si los hay, ¿tiene sentido que la defensa de los dirigentes de la UDI en particular sea decir, miren, nosotros tenemos todas nuestras cuentas claritas con el CERVEL, o esto que va por el Servicio de Impuestos Internos tiene un carril totalmente distinto?
eventualmente puede tener otro carril, ¿no es cierto? Porque claro, una cosa es tener las cuentas, ¿no es cierto?, de las platas que financian, ¿no es cierto?, a los diversos candidatos, y otro tema podría ser el tema de la utilización de documentos ideológicamente falsos, y ese es un tema tributario. Bueno, Jaime, ¿tú tienes otra pregunta, Vero? Jaime, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Hora 20. Un placer. Jaime García trató de explicarnos un tema que siempre es complejo, que tiene que ver con lo tributario. Yo solamente quería hacer un nudito, como le decimos nosotros, Vero, al tema, y tiene que ver con las declaraciones que revisábamos antes que hizo el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Cuando le preguntan si cuánto donan las empresas, él sale con una respuesta distinta. Dice, hay una, acá no es que nosotros nos acerquemos, hay un desfile, y así lo menciona, un desfile de políticos que llaman por teléfono, piden directamente que se les done para las campañas. Es, por ejemplo, lo que hacía Penta, que eso está confirmado, lo reconoció incluso el candidato Pablo Salaquet, de que pedía telefónicamente que le donaran la campaña, y mucho de eso entra a los gastos reservados. Entonces, ahí hay un tema pendiente, porque ¿cuál es el nexo que puede tener un parlamentario con ese empresario que le puede haber donado? De llamar por teléfono a este empresario y pedirle dinero. ¿Qué pasa después cuando tiene que votar? Intereses que pueden afectar a quien sabe que le pudo donar, pese a que fue gasto reservado, porque tomó el teléfono y pidió que donara su campaña. Ahí hay un tema que no es ilegal, porque efectivamente existen los gastos reservados, pero sí pueden ser temas poco éticos o poco transparentes respecto al financiamiento, al dinero y la política. De eso vamos a estar conversando después de esta pausa. Estamos en Hora 20, una presentación de BCI.